Hola, hola mis niños, bienvenidos sean todos a esta nueva clase de lenguaje. Estoy muy feliz, dichosa de volverlos a ver, de volver a estar nuevamente en este espacio con ustedes. Así que el día de hoy vamos a empezar con unas adivinanzas. Voy a describir un personaje de cuentos fantásticos y tú debes descubrir de quién se trata. Así que, ¿qué te parece si escribes en tu cuaderno Classwork respuesta a las adivinanzas? Y luego empezamos. Es muy chiquita y es verde. Revolotea por todas las flores y las maticas en busca de frutas. ¿De quién estamos hablando? Es chiquitica. A ver, vamos, piensa y aquí te muestro de quién se trata. Vamos con el segundo. Es grande, voraz, de alas fuertes y lanza fuego cuando avista un enemigo. Este personaje cuida tesoros en castillos o palacios abandonados. ¿De quién se trata? Piensa y ya te muestro la imagen. Tercera, su cuerno mágico y su aguda vista recorre por todas las praderas y el césped de los castillos. ¿De qué personaje fantástico estamos hablando? Ya aquí te lo muestro. Bienvenidos al nuevo tema que vamos a trabajar hoy. Cierto que muchas veces cuando estudiamos vemos muchísimos tipos de texto. Hay unos que nos indican cómo hacer las cosas, que son los textos instructivos. Un ejemplo son las recetas, que me imagino que han hecho muchas en esta cuarentena. Otros nos informan, como los periódicos, ¿cierto? Que los podemos ver de forma digital. Pero hay otros que tienen el objetivo de narrar o contar una historia. Estos textos son del género narrativo y son los textos que cuentan una historia, la narración. ¿Listo? Entonces te voy a contar un poco de historia acerca de la narración. Puedes imaginarte que la narración es un relato oral que existe hace muchísimos años. Cuando los primeros pobladores estaban aquí en la tierra, ellos contaban historias de lo que hacían en el día. Aquí te lo voy a mostrar en esta primera imagen. Contaban todo lo que hacían en el día, sus hazañas en los cultivos, cuando construían algo. Todo eso se lo contaban a sus familiares o a sus compañeros con quienes ellos trabajaban. Y fue allí donde nació la narración, de contar un hecho básico que le sucedía a una persona en un día. Luego fue evolucionando y estas personas vivían en cuevas. Entonces en esas cuevas, como te lo muestro en esta imagen que sigue, dibujaban o pintaban unas figuras y con esas figuras ellos se apoyaban para recordar una historia o para contarla nuevamente a los nuevos pobladores. Así fue como la narración fue evolucionando y entonces le comenzaron a meter a esas narraciones melodías y bailes. Entonces fue cuando se creó la música y al principio las canciones contaban una historia. Entonces las personas bailaban y disfrutaban y fueron evolucionando hasta que llegó al papel y fue allí donde comenzaron a escribir las narraciones para que otras personas también las pudieran disfrutar. Debes saber también que actualmente hay personas que se dedican a narrar historias, se les dice narradores. Van, pasean por muchas partes y van especialmente
a escuelas, bibliotecas, a contarles a los niños un relato. Entonces es así que la narración es una técnica muy antigua y que actualmente todavía usamos. Es como cuando tú llegas a la casa y le quieres contar la historia a tu mamá de cómo te fue en el colegio, o cuando tu abuelo te cuenta una historia. ¿Listo? Entonces es muy divertido. La narración nos permite unirnos, estar en familia, contar, recordar momentos muy especiales. Bueno, chicos, hoy vamos a conocer algunos elementos de la narración y tenemos el primero, que es el tiempo. Aquí lo tenemos, el tiempo. El tiempo responde a la pregunta que es ¿cuándo pasó? En el tiempo decimos si pasó hace un año, hace un mes, 2 meses, 1000 años, si fue ayer, si fue hoy, y también cómo estaba el día, si era un día soleado, si era un día lluvioso. Entonces esas son lo que respondemos con el tiempo, y es el primer elemento de la narración. Entonces lo representamos con este relojito que quiere indicar que dice cuándo ocurrió. ¿Listo? Tenemos un segundo elemento que es el espacio. El espacio responde a la pregunta ¿dónde ocurrió? Si ocurrió en un bosque, si ocurrió en la playa, si ocurrió en la casa, en el colegio. Los espacios pueden ser de dos tipos. Espacios abiertos, que es donde no hay nada que cubre a los personajes. Es decir, es un espacio sin techo ni paredes, como la playa, como el bosque. Y espacios cerrados, que es donde sí hay techo y hay paredes, como un restaurante, una iglesia, el colegio o la casa. Entonces, aquí tenemos un espacio que es un ejemplo de un espacio abierto. ¿Listo? Pasamos a otro elemento que son los personajes. Este es uno de los elementos, diría yo, más claves de la narración, luego de la historia, claro. Pues los personajes son los que representan cada una de las cosas que van a ocurrir en la historia. A ellos es a quienes les pasa todo, y con ellos podemos indicar dónde le pasó y cuándo le pasó a quién, al personaje. Hay dos tipos de personaje. El personaje protagonista, que es el que se roba toda la atención en la historia, y hay personajes secundarios que son los que apoyan la actuación ¿de quién? Del personaje protagonista. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de los personajes que son a quienes les pasan las cosas en la narración. Muy bien. Seguimos y tenemos ahora al narrador. El narrador es la persona que cuenta la historia, pero debes saber que hay dos tipos de narradores. El narrador, que es al que le ocurren las cosas, o sea, imagínense un ejemplo. Yo esta mañana me fui al supermercado y me caí. Ese narrador está en primera persona, soy yo, a mí mismo me están ocurriendo las cosas. Pero hay un narrador, aquel que está observando todo. Por eso no hay imagen para narrador, porque un narrador puede ser tú o puedo ser yo. ¿Listo? Y tenemos lo último, pero no menos importante, que es la historia. La historia es lo más importante en la narración porque es la que estructura, la que cuenta todo lo que ha ocurrido, todo lo que le ocurrió al personaje. Eso es lo que responde a la pregunta de la historia. Si se fue de viaje, si se encontró con un dragón, si rescató a una princesa, todo eso hace parte de la historia. Entonces, repasemos un poco los elementos de la narración que hemos aprendido hoy. Tenemos que el primero es el tiempo, que responde a las preguntas ¿cuándo pasó? Tenemos el segundo, que es el espacio, que responde a la pregunta ¿dónde ocurrió?
El tercero, que es el personaje que responde la pregunta ¿a quién le ocurrió? Tenemos el cuarto, que es el narrador, que es ¿quién cuenta la historia? Esa es la pregunta que responde el narrador. Y tenemos el último, que es la historia, que responde a la pregunta ¿qué ocurrió? Ahora, ¿qué te parece si lo relacionamos con la lectura? Bueno, mis niños, para esta parte del video vamos a necesitar tu cuaderno de lenguaje y en él vas a escribir tiempo, espacio, personaje, historia y narrador, uno debajo de otro. Pues vamos a leer el cuento que está en la página 53 y entre todos vamos a tratar de ir describiendo cada uno de los elementos presentes en esa narración. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Puedes buscar tu libro de contenidos en la página 53 y empecemos a leer juntos. La historia es El ladrón de manzanas. Dice entonces: José María era un hombre campesino, ambicioso y muy pillo. Siempre andaba buscando cómo hacer maldades a sus vecinos y sobre todo en las casas del campo, pues conocía muy bien todos los caminos. Entonces ya tenemos un elemento o dos elementos. El primero, que es el personaje, lo puedes escribir en tu cuaderno enseguida. Escribe personaje, 2 puntos. ¿Quién es? José María, muy bien, y los vecinos. También tenemos un espacio, que aunque no lo dicen específicamente, puedes inferirlo. Entonces puedes escribir espacio, 2 puntos. Muy bien, el campo. Entonces, sigamos leyendo. Una vez, al pasar por una quinta, divisó en el suelo una gran cantidad de hermosas manzanas. Así que sin pensarlo y creyendo que nadie lo notaría, entró a la quinta por un portillo muy estrecho de una tapia. Como pudo, se encogió y atravesó sigilosamente. Recogió todas las manzanas que pudo y rellenó todos los bolsillos. ¡Wow! Tenemos algo también, tenemos al narrador. ¿Será que José María está contando él mismo la historia que le pasó? Sí, no la está contando, muy bien, no la está contando otra persona que lo vio. O sea que aquí podemos escribir que el narrador es un observador. De repente se escucharon ruidos entre los matorrales y los perros empezaron a ladrar. Ante dicho escándalo, los empleados de la quinta acudieron con palos a ver quién era el intruso. Al verlos, José María corrió tan rápido como pudo hacia la tapia y trató de escaparse por el portillo por donde entró. Pero como tenía los bolsillos llenos de manzana, se quedó atrapado y no pudo salir. Los empleados lo alcanzaron y solo lo soltaron después de haberle dado una buena paliza y de haberle quitado todas las manzanas. José María tuvo que pagar un precio muy alto por su atrevimiento y su picardía. Muy bien, niños. Entonces, ya tenemos el espacio que es, muy bien, la quinta, que es donde ocurrieron en un pueblo o en un caserío. El tiempo no lo dice, pero puedes imaginar que fue un día muy soleado. Recuerda que por lo menos cuando cae la nieve, no pueden crecer las manzanas, entonces puede ser un día muy soleado. El personaje, José María, los trabajadores de la quinta y los vecinos. La historia, que fue lo que pasó, que a quién le ocurrió, a ese hombre que era muy atrevido, que se quería robar unas manzanas y que lo atraparon. Y que por robarse las manzanas, cuando creyó que nadie lo veía,
tuvo que pagar un precio muy alto y le dieron una buena paliza. Y el narrador de esta historia, que es una persona que estaba observando todo lo que estaba ocurriendo. Entonces, con esto, mis niños, me despido de ustedes, pero no sin antes decirles que debemos revisar las páginas 48 y 49 del libro de lenguaje para así tener unas bases más fundamentales del tema que acabé de explicar y resolver algunas preguntas que están por ahí. Así que sin más, me despido. Que tengan una feliz semana.